A ver, aquí está. Vamos a hacer primero un ejercicio donde podamos usar la ley de Coulomb. Entonces, recordemos que la ley de Coulomb es la ley fundamental de la interacción de cargas eléctricas, como lo dice el libro, para dos cargas que están separadas a una distancia r. ¿Qué fórmula se utiliza? Recuerden que eso es un valor constante, que ya el libro lo trae, la interacción de las dos cargas y la distancia r. Estamos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para ver cómo nos va. Es el 2120 de una edición vieja, porque es la que tengo ahorita en virtual. Entonces, me sirvió para tomar pantallazo. Ustedes después comparan con su libro y se fijan cuál es, porque son los mismos ejercicios. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, primero, lo que hay que hacer en este tipo de ejercicios es entender cómo están distribuidas las cargas, ¿verdad? Y nos dicen, dos cargas puntuales están situadas sobre el eje X. Entonces, vamos a tratar de dibujar una línea que sea nuestro eje X y pongamos las cargas. Voy a poner el origen acá, el 0. Podemos poner, no sé, vea que la primera está en 0,200. Y la otra está en 0,300. Entonces ahí ustedes más o menos se hacen una escala. Tiene que ser tan escala porque lo único que nos tiene que ayudar es como para ver las direcciones. Entonces voy a poner una acá en 0,200 metros. Y la otra voy a poner acá y voy a decir que estos son 0,300. Ah, bueno, negativo, menos 0,300. Como es menos, eso indica que está del otro lado del origen. Entonces estaría como acá. 0,300 metros, ¿verdad? 0,300 metros. Entonces, la de 0,200 metros, esa es una Q1 con 4 nanocoulombs. Y la otra es una Q2 con 5 nanocoulombs. Vea que las dos son positivas. Entonces son cargas positivas. Que ya vimos que positivo significa que tiene una ausencia de electrones. Me preguntan que cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza total ejercida por estas dos cargas sobre una carga puntual negativa, Q3, que se encuentra en el origen. Entonces vamos a hacer una en el origen. Acá. Y esa en el origen es negativa. ¿De cuánto? La Q3 de menos 6 nanocoulombs. Entonces lo que hay que hacer es encontrar la fuerza total que ejerce Q2 a Q3 más la fuerza que ejerce Q1 a Q3. Entonces, vamos a ver, la fuerza total que me están preguntando sería, vamos a escribirlo así, la fuerza que 1 le ejerce a 3. Vea que lo escribimos al revés, por si lo ven así en las soluciones. La fuerza que 1 le ejerce a 3 más la fuerza que 2 le ejerce a 3. Encontrémoslas y sumamos. Vamos a ver, la fuerza que 1 le ejerce a 3, ¿cómo sería? Pues sería el valor de la constante K por la carga 3 por la carga 1, que son los dos que están interactuando, entre la distancia de separación de ellos dos al cuadrado. Pues metamos valores, a ver, ¿cuál es el valor de la constante K? 8,99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. ¿Cuánto es el valor de la carga Q3? Ok, son carga Q3 es de, vamos a ver un toquecito. Son 6 nanocoulombs. Entonces, pongámoslo acá. No, se me ocurrió. 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la carga Q1 es 4 por 10 a la menos 9 coulombs.
Todo eso lo vamos a dividir entre la distancia que hay. ¿Cuál es la distancia que hay entre 1 y 3? Veámoslo acá. Hay 0,200 metros. De 0 a 0,200. Por eso es importante hacer el dibujo, para poder situar dónde están las cargas. Y calculamos. Entonces vamos a corregir acá. 6. Listo, perfecto. Ahí este sería entonces el valor de la fuerza que la partícula 1 le está ejerciendo a 3. Ahora vamos con la fuerza que la partícula 2 le ejerce a 3. Entonces igual la constante K, la carga 3 por la carga 2 entre la distancia que hay entre 3 y 2 al cuadrado. Ponemos otra vez la constante 8,99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Las cargas, que sería la carga 3, que es de 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Vean que estamos pasando los nanocoulomb a coulombs. La Q2, que sería 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Y todo eso entre la distancia que hay entre ambas cargas. Vamos a ver, entre 3 y 2 hay 0,300. Vea que lo que me importa es la distancia, la magnitud de distancia, no si está a la izquierda o está a la derecha. El menos del 0,300 no importa. 0,300, que igual al estar al cuadrado se va a cancelar. Eso a mí me está dando 2,997 por 10 a la menos 6 newtons. Y listo. Ya tengo entonces esa interacción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver si los sumamos los dos positivos o los dos negativos. Para eso tenemos que otra vez irnos al dibujo. Vamos a ver este dibujo de acá. Y lo podemos hacer ahí o lo voy a hacer un poquito más para acá. Tengo una carga positiva en el centro. Tengo una carga positiva, perdón, negativa en el centro, es no positiva. Vamos a cambiar acá. Y una carga positiva a la izquierda. Entonces, como la carga que está en el centro es negativa y la que está a la derecha es positiva, ¿qué va a sentir? La positiva la va a jalar a la derecha. Entonces aquí tengo una fuerza. Esa fuerza, es esta que hay acá, sería ejercida, es lo que 1 le ejerce a 3. Entonces sería la fuerza que 1 le ejerce a 3. Y la carga de la izquierda, que es la 2, también la quiere atraer porque son cargas opuestas, entonces iría hacia allá. Esa sería la dirección de la fuerza que 2 le ejerce a 3. Entonces, si vemos, la fuerza 3,1 es positiva y la fuerza 3,2 es negativa. Ahí es donde yo ahora sí coloco los signos para hacer la suma. Importante. Entonces, fuerza 3,1 vamos a poner 5,39 por 10 a la menos 6 newtons menos el 2,997 por 10 a la menos 6 newtons. ¿Cuánto va a dar eso? Pues nos va a dar 2,40 por 10 a la menos 6, perdón, newtons. Ahí. Listo, listo. Ese sería el resultado de la fuerza total. ¿Hacia dónde? Me dio positivo a la derecha. El ejercicio dice lo siguiente. Se colocan dos cargas. Una de 2,50 microcoulombs. Recuerden que micro es ese simbolito como un mu, que es como una U. Y la otra de menos 3,50 microcoulombs sobre el eje X. Es igual que la anterior. Las dos cargas se colocan sobre el eje X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ver dónde están colocadas sobre el eje X. La ventaja es que este ya viene con una imagen. La carga de 2,50 microcoulombs la colocan en el origen del eje X. Y la carga de 3,50 microcoulombs negativa la colocan a 0,600 a la derecha del origen.
Entonces, lo que me preguntan es, ¿dónde podemos poner nosotros una carga en ese mismo eje X? De manera que la fuerza neta sobre esa carga que yo voy a poner y que sea positiva, tenga que ser igual a 0. Eso es. Entonces, se colocan dos cargas, una de 2,50 y la otra de menos 3,50. La de 2,50 la ponemos en el origen y la de 3,50 a 0,600 metros del origen. Entonces, ¿cómo se hace eso? Encontrar una tercera carga que la fuerza neta en esa carga sea 0. Bueno, entonces lo que necesitamos es que la fuerza total, voy a escribir como fuerza total, sería la fuerza que le ejercen a la carga 3, que no sabemos dónde va a estar. Pero sí sabemos que la suma de las cargas tiene que ser 0. Ujú. Vamos a ver, se colocan, otra vez, vamos a ver, se colocan dos cargas, una de 2,50 y una de menos 3,50. Una en el origen y la otra en X igual 0,600 metros. Encuentre la posición sobre el eje X donde la fuerza neta sobre una pequeña carga más Q debería de ser igual a 0. Ok. Vamos a ver. No sé dónde podamos poner imaginariamente la carga a una distancia de, por el momento, pero vamos a encontrar más o menos la interacción de cada una con esa carga. Entonces, qué sé yo, voy a ponerla, bueno, la carga negativa, si la pongo acá, digamos, a la izquierda del origen, imaginemos lo que le vamos a poner a la izquierda del origen. La carga es positiva. Entonces, ¿qué pasa ahí? La carga negativa la va a traer hacia allá, entonces va a haber un campo eléctrico debido a esa carga. Pongámosle numeritos para entender. La que está en el origen va a ser mi carga número 1 y la que está a 0,600 yo le voy a poner número 2. Entonces, va a haber un campo eléctrico E2 debido a la carga negativa, porque la carga negativa va a querer atraer. Y recuerden también que, bueno, estamos hablando de fuerzas, no es necesario hablar todavía de campo eléctrico, pero sí sabemos que esa fuerza eléctrica va a ir en esa dirección, la F2, perdón, la fuerza que 2 le ejerce a la carga Q3. Voy a ponerle acá. La fuerza que 2 le ejerce a la carga Q3 va a ser a la derecha, que la carga es negativa. Como la carga es positiva y la estoy poniendo a la izquierda de la positiva me va a intentar repeler esa carga. Entonces, lo que me hace la carga Q1 es una fuerza a la izquierda. La fuerza que 1 le ejerce a 3. Entonces, vemos que para que sea una resta de fuerzas y me llegue a dar 0, es necesario que la carga Q3 esté a la izquierda de las dos cargas, a la izquierda del origen. Entonces, ya con eso es un avance. Entonces, sabemos que lo que yo tengo que hacer es una resta de fuerza 3,2, que es la que es positiva, menos la fuerza 3,1. ¿A qué distancias están? Pues tenemos que inventarnos una distancia incógnita que le voy a llamar X. Porque no sé a qué distancia X del origen está esa carga. Eso sí no lo sé. Entonces, ahora sí, hagamos las ecuaciones. Lo que sé es que la resta me tiene que dar 0. Fuerza 3,2. ¿Quién va a ser? La constante K, los valores de las cargas Q3 y Q2 entre la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia al cuadrado? Pero, pues, exacto, puede ser 0,600 más X, ¿cierto?
¿Sí? Exacto, es eso. Ahí es donde vamos a meter esa incógnita. Esa es la que necesito encontrar, esa distancia X, para saber dónde poner esa Q3 de manera que esto me dé 0. Desde aquí hasta acá. Vamos a ver, pongámosle ahí entonces 0,600 metros más X. Esto al cuadrado. Menos del otro lado que tenemos. Bueno, la fuerza que 1 le ejerce a 3. Esa va a ser la constante K, la carga Q1 y la carga Q3 sobre la distancia al cuadrado. Esa distancia solo es X, ¿verdad? Porque es la distancia que yo tomé como incógnita, no sé. Vamos a encontrarla. Ahora bien, de acá, si ustedes se fijan, solo hay una incógnita. Las Q3, la Q2, la Q1 y la K la tenemos. Vamos a encontrar X. Entonces yo lo que voy a hacer es que el que está negativo lo voy a mandar al otro lado a sumar para ver qué puedo cancelar. Y ir despejando poco a poco ese valor de X, que ya si lo resuelvo, eso prácticamente es el resultado de este ejercicio. Ya con eso sabría dónde ubicar esa carga eh, para que la fuerza neta sea 0. Vea que al colocarlo de esa manera, las constantes K se cancelan. También se me cancela la carga Q1. La mando al otro lado, se va a cancelar. Y por obra de magia también se cancela la... Ah, no, perdón, eso está mal. Esta es Q1 por Q3 y la otra es Q3 por Q2. Y no era tan bonito. Aquí. Q, Q1 acá, con Q3 y la otra es Q2. Pero si se me cancelan, además de la constante K, las Q3. Entonces, ¿qué queda? Me queda lo siguiente. Me quedaría Q2 entre 0,600 metros más X al cuadrado igual a 1 entre X a la 2. Tratemos de despejar eso para ver cuál es el valor de la distancia de la distancia X. Entonces, podemos poner el Q2 acá con el Q1 de un lado y del otro lado vamos a tener 0,600 metros más X, todo esto a la 2. Ah, bueno, y el X a la 2 de este lado. Ahí estaría. Ahí habría que resolver esto que está aquí al cuadrado para ver cómo lo podemos resolver. Q2 entre Q1, ¿cuánto es? Para resolverlo de una vez. Q2 es 3,50 por 10 a la menos 6 coulombs entre Q1, que son 2,50. Vea que no hay que colocar el signo. Pero recuerde que esto está en un valor absoluto. Las cargas no hay que colocarle los signos en las ecuaciones. Importante, porque es un error muy común. Igual a esto, que es lo mismo que esto. Ahí está. Esto es lo que... Vamos bien con el despeje, sí. Sí, hasta el momento voy entendiendo, profe. No sé, Ale, cómo Ok, va. vamos bien. Alguien que me diga cuánto es 3,50 sobre 2,50. Pues 3 medios. Para colocarlo más pequeñito esto y no sea tan feo. Profe, a mí me da 1,4, no sé, 3,50 por ¿Ok? 10 a la menos 6 dividido entre 2, sí, 1,4. Ok, esto por X a la 2. Igual, vamos a ver del otro lado. 0,600 por 0,600, ¿cuánto da?
0,36. Me tiró la Ok, calculadora. ok, no importa, metros por metros. Ajá, más 0,600 metros por X. Luego serían X por 0 más 0,600 metros. Ajá, ajá, por X más X a la 2. Esto sería 1,4X a la 2 menos X a la 2. Y del otro lado tengo 0,36 metros cuadrados. Aquí tendría, vamos a ver, 0,600 más 0,600, ¿cuánto sería? 1,2 Es correcto. X. Y vea que al final 1,4 menos 1 son 0,4 X a la 2 menos 1,2 X menos 0,36. Entonces, la solución debería darnos un valor de menos 3,27 metros. Apúntelo por ahí. Listo. Hagamos este. Este es muy bonito, es de campo eléctrico. Y también tenemos que situar las cargas y luego hacer ya ahora sí el campo eléctrico total. A diferencia de lo anterior, ya no es fuerza, sino que es campo. Lo único que cambia es la ecuación, pero la idea es muy similar. También lo que cambia es cómo poner las direcciones de los campos eléctricos. Entonces, vamos a ver acá. Tratemos de hacer el dibujo. Dice, una carga Q1 se encuentra en el punto X 0,600 metros y Y 0,800 metros. Vean que aquí ya nos colocan dos ejes. Para el examen, si ustedes quieren, se pueden conseguir tal vez una hoja cuadriculada y eso les ayuda a poner los puntos. Voy a poner acá el origen. La primera carga Q1 la voy a situar por acá. Q1. Digamos que está a una distancia de X de 0,600 metros y a una distancia Y de 0,800 metros. Mientras que una segunda carga Q2 está en el punto X igual 0,600, Y igual 0. ¿Cuál es ese punto de la carga Q2? Aquí. El valor de la carga Q2 es de 6 nanocoulombs positivos y el valor de la carga Q1 es de menos 4. Ahora, calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico neto en el origen, debido a estas dos cargas puntuales en el origen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué dirección está ese campo eléctrico. Vea que Q1 es una carga negativa. Recordemos, positivo, las cargas salen. ¿Ya? Si era y negativo, las cargas entran. Eso estaba en la teoría. Entonces, como Q1 es negativa, la carga tiene que ir hacia Q1, el campo eléctrico. Ese sería el E1. Ponerle aquí E1. En cambio, el otro que puse en rojo, la carga Q2, al ser positiva, el campo eléctrico sale, entonces iría en esta dirección. E2. Entonces, teniendo esto, nuestro problema se reduce a un problema de vectores. Claro, E1 y E2 lo puedo calcular con las ecuaciones. Si quiere lo calculamos. ¿Cuánto da E1 y E2? Y E2. ¿Mm? Vamos con E1.
Otra cosita que podemos ver acá, si lo queremos ver más vectorialmente, el campo eléctrico neto o ese vector está compuesto de componentes, porque ya no es como los ejercicios anteriores que hicimos, donde todo estaba en el eje X. Aquí voy a tener una componente X en la dirección y una componente Y en la dirección J. Entonces, el campo eléctrico neto serían esas dos componentes. Que si yo quiero la magnitud del campo eléctrico neto, entonces necesito por fuerza tener esas dos componentes y aplicar Pitágoras, ¿se acuerdan? Una componente al cuadrado más otra componente al cuadrado. Eso es lo que necesitamos encontrar en este problema, esas componentes. Yo voy a empezar con la componente E1 en X, puede ser. O el vector, sí, las componentes E1. Podemos empezar. Ve que son dos. Hay un ángulo ahí también. Vamos a ver. ¿Se entiende más o menos qué es lo que estoy diciendo? Con el dibujo. No sé si me indican ahí. Hasta el momento. Sí, profe, yo creo que más o menos. Es lo que tratamos Ok, de buscar es como ese vector E1 y el E2. Ese correcto. vector, como es. Ujú. Hay que encontrar esos vectores. Lo que pasa es que el vector E1 va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. ¿Cuáles? La componente E1X es esta. E1X. Y la componente E2, la E1Y es esta. Esas dos componentes E1 se entienden, que son de ese vector E1. Y por aparte necesitamos las del vector E2. Pero como el vector E2 solo está en el eje X, prácticamente solo hay una, que es la componente E2 en X. No tienen Y, solo está en el eje X. ¿Eso se entiende? Esos son los dos vectores que necesitamos. La suma de esos vectores, pues es el campo eléctrico neto. Esta es la más fácil porque solo hay una. Encontremos esa. E2. E2X sería 1 sobre 4. Bueno, vamos a usar el valor constante K para que la ecuación quede más sencilla. Entonces, K, la carga, ¿cuál carga se usa? La carga que está generando ese campo eléctrico 1. ¿Quién es Q1? Esa carga, ¿de cuánto es? Ah, no, perdón, la carga Q2, porque es la que está generando el campo eléctrico E2. ¿Verdad? Vean el dibujo. Esta. En este punto está generando un campo eléctrico hacia la izquierda. Esa carga es de 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Eso entre la distancia. ¿A qué distancia está del origen? 0,600.
cuadrado. ¿Qué dirección tiene esa componente de ese vector E2? Menos I. Eso me da menos 150 en I. Las unidades del campo eléctrico, newtons entre coulomb. Ahí, hasta ahí vamos. Eso es lo que llevamos. Profe, Dime. ¿cuál es la carga de Q2? ¿Es 6? La de Q2, sí, 6. Ah, bueno, si es que en el dibujo que veo ahí es un 6, es que veo como un 1, Ah, no. 0.600 es. Es la distancia. Esa es la distancia. Ah, ok. Entonces, voy otra vez. Voy a hacer el dibujo más grande. Este es el origen. El origen es donde yo voy a encontrar el campo eléctrico total. Tengo una carga Q1 acá y tengo una carga Q2 de este lado. La carga Q2 es negativa. No, vamos a ver. La carga Q2 es positiva y la carga Q1 es negativa. Entonces, ¿qué me está pasando acá? La carga Q2 al ser positiva, acuérdense, en campo eléctrico sale. Entonces, genera en el origen un campo eléctrico hacia la izquierda llamado E2. La otra carga Q1 al ser negativa genera un campo hacia arriba con un cierto ángulo de inclinación, zeta, y ese campo eléctrico es E1. Si quisieran saber ese zeta, recuerden que esa carga Q1 está a una altura de 0,800 metros y está a una anchura de 0,600 metros. Entonces podrían encontrar ese ángulo zeta sabiendo que opuesto sobre adyacente es tangente de zeta, es opuesto sobre adyacente. Opuestos son 0,800 metros, entre adyacentes 0,600 metros. Ujú. ¿Y cuánto cita? Va a ser el tan inverso de 0,800 entre 0,600. Esto les tiene que dar el valor de cita. Voy a buscarlo. Sí. 53,13, profe. Ok, vamos a 53. poner. Puso el tan a la -1. Correcto, profe. Ok, 53,13. Esos son. Y ahora, este origen, si ustedes quieren, lo pueden recordar como cuando hacíamos los ejercicios de física 1. Es un campo eléctrico hacia acá, E1, con un ángulo aquí de 53,13. Y acá otro vector E2. ¿Cómo se encontraba el vector total o la resultante, lo que antes llamábamos desplazamiento? El E total. Bueno, hay que encontrar, es un vector, hay que sumar dos vectores, solo hay que sumar E1 más E2. Eso es lo que hay que hacer. Pero E1 tiene dos componentes, porque vean, generó dos componentes. Una E1 en X en Y más una E1 en Y en J. Las dos componentes. Y E2 solo tiene una, E2 en X y negativa. Ya encontramos esta. ¿Cuánto nos dio esa? Menos 150 newtons sobre coulombs. El menos I significa que es en efecto de esta menos I, la que va en el eje X negativo. Entonces encontremos las que nos hace falta, que son las dos componentes del vector E1 en X y en Y. Queda un poquito más claro ahora. Sí, profe. Bien. Busquemos entonces E1X. ¿Verdad que E1X? Véalo acá.
sería la constante K por la carga que 1 le está generando, la carga que tiene 1, que es 4 por 10 a la menos 9 coulombs, por el, vamos a ver, ¿qué puede ser? La componente en X adyacente al ángulo coseno de 53,13 grados. Y la dirección que tiene es la componente en X, Y. ¿Cierto? Ahora, ¿esto cuánto nos da? Alguien que me haga el cálculo. Recuerden que K valía 8,99 por 10 a la 9 era. ¿Cuánto Profe, daría? Ujú. lo que es la constante multiplicado por 4 por 10 a la menos 9 sobre coseno de 53 sobre 3, ¿es así? Por coseno de 53 sobre 13. ¿Por coseno o va dividido, profe? No, por coseno. Recuerde que las componentes es el valor del campo eléctrico, que en este caso sería la constante por la carga, por el coseno. Lo que hace falta es dividido entre la distancia al cuadrado. Esa Ok, distancia al cuadrado, sí, por el campo eléctrico, la ecuación es constante por fuerza entre distancia al cuadrado. ¿A qué distancia está? em, Ahí decían el problema. A 1 metro de distancia, ¿verdad? Vamos a volver a leerlo. no es 0,600. A 0,600 está Q2 está a 0,600 del origen, pero ya con Q2 ya encontramos el campo eléctrico. Hay que calcular la magnitud y la dirección del campo eléctrico neto debido a las otras dos cargas. La otra carga está a 0,600 y a 0,800 del eje Y. Pero la distancia a la que está no nos la dan, que es este valor acá. Del origen a donde está la carga. Ese hay que encontrarlo. Es un La triangulito. hipotenusa. Correcto. La altura de 0,800 y la anchura 0,600. Entonces, esa distancia h es la Pitágoras de 0,800 metros a la 2 más 0,600. Estamos. Vamos a ver cuánto da esa hipotenusa. ¿Cuánto da la hipotenusa?
Me dice que 1. 1. Ok. Lindo, ¿verdad? Me queda bonito. Con 1 metro. Ok. Si es solo 1 metro, entonces ahora sí, en la ecuación de acá, estamos haciendo para el E1X, sería 1 metro a la 2. Vamos a ver cuánto nos da entonces esa componente. A mí me da 21,6. A mí me da 21.57. Ok. 21,6, lo redondeamos. Ahí está. Esa es la primera. Genial. Voy a borrar un toque acá. Vámonos ahora con la otra componente. La E2X. Vea que ya tenemos la E2Y, ya tenemos la E1 en X y ahora vamos con la E1 en Y, perdón. La componente 1, Y. O sea, el vector 1, pero ahora en Y. E1Y. Sería igual, constante K, 4 por 10 a la menos 9 coulombs, la misma distancia porque está a la misma distancia, pero lo que cambia ya no es que esa componente no se hace con coseno, es opuesta al ángulo, la usemos con seno de 53,13 grados. Y esta estaría en dirección J. ¿Cuánto da esa E1Y? A mí me dio 28,8 J. Y luego ponemos las unidades. Entonces, teniendo ya todas, lo que hacemos en mi E total, que es lo que tengo acá, es sumar. Tengo E1, la componente del campo eléctrico 1 en X. Eso es 21,6 newton entre coulomb, dirección Y. Sumamos la componente del campo eléctrico 1 en el eje Y. Esto nos dio 28,8 newton entre coulomb en dirección J. Y la componente del campo eléctrico 2, solo había una componente en X y era negativa, y esa nos había dado menos 150 newtons entre coulomb en Y. Ahora, sabemos que no podemos sumar componentes de diferentes dimensiones. Entonces, solo hacemos X con X y la J aparte. Entonces, nos va a quedar en el eje X una componente de menos 128,4 newtons entre coulomb en la dirección Y. Y en el eje Y me queda la componente de 28,8 newtons entre coulomb J. Esto que está acá, y lo estoy encerrando en un rectángulo, serían las dos componentes del campo eléctrico total. Ahora bien, ¿qué hacíamos con esas componentes del campo eléctrico total? Lo habíamos dicho al inicio. Necesito hacer Pitágoras para saber cuál es el campo eléctrico neto. Vamos a hacer entonces Pitágoras para encontrar el neto. Abro raíz. ¿Cuál fue la componente en X que me dio? 128,4 a la 2. Más la otra, 28,8 a la 2. Eso me va a dar un campo eléctrico neto de 131,6 newtons entre coulomb. Este es el campo eléctrico total, o que se siente si hubiese una partícula ahí en el origen. Entonces, fuerza 3,2 es negativa. Pongámosle acá, negativo. Y ahora sí, hacemos la suma.